principio de 2015, hacemos un proceso pequeñito con algo de información y nos hacen una oferta. La típica antes de la oferta, pues estábamos preparándonos de cómo, ¿sabes? Veníamos de banca de inversión, algo sabemos de todo esto. O sea, la primera hay que decir que no siempre, porque siempre hay margen, ¿no? Entonces, vamos a poner cara de póker, tal, preparémonos, decimos que no y tal. Llegamos, tal, más nos dan un sobre, tal, o sea, todo muy así, formal, muy formal, tal. Abrimos el sobre, vemos el número y es que no hubo ni que disimular nada. Bueno, les mandamos prácticamente a tomar por saco, que nos pusieron el número. La típica oferta, a ver si cuela, ¿sabes? Ya. Hoy hablamos de emprendimiento e inversión con Ander Michelena, que a lo mejor no te suena, pero es uno de los emprendedores más potentes del ecosistema español. Primero, TicketBiz, una startup que él funda junto a su socio, que solo levanta 8 millones y que en 6 o 7 años termina vendiendo a eBay por 165 millones. Una historia de crecimiento acelerado, pero siempre rentable, muy enfocada en la ejecución, con un playbook muy concreto de cómo abrir mercados y tirar para adelante sin perder mucho dinero. Indudablemente le tengo que preguntar qué se hace cuando te entra un cheque de esta magnitud. Luego también vamos a hablar de su faceta actual, que es la de inversor. Con esto tiene el fondo All Iron, que justo acaba de cambiar el nombre a Acurio, y ahí vamos a hablar de cuál es su tesis de inversión y de alguna empresa en la cual ha invertido y le ha ido muy bien. Un episodio de mucho nivel para seguir con esta temporada. Aprovecho para recordarte que si no lo has hecho, suscríbete tanto en YouTube como en Spotify y por favor déjame un like o un comentario. Te dejo con el episodio de hoy. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman. ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estás? Muy bien, Joseph, ¿tú qué tal? Bien, bienvenido al podcast. Gracias por dedicarnos tu tiempo. Al revés, muchísimas gracias a ti por invitarme. Es un placer estar aquí en Outliers. Oye, he escuchado que tu historia empieza en un aeropuerto. Sí, la verdad es que sí. Curiosamente yo, acabé ICADE y me fui a trabajar a Morgan Stanley, a Londres, y uno de los primeros, en el primer año, de repente llego al aeropuerto después de haber ido a fiestas de Bilbao, en Pueblo, etc. Y acabo volviendo por el aeropuerto de Vitoria. Entonces me lleva mi padre y de repente mi padre se encuentra otro señor, se saludan y dice: hola Pedro Luis, ¿tú qué haces aquí? Ah, traigo a mi hijo, yo también. ¿Y dónde va? A Londres. Ah, el mío también. ¿Y cómo se llama? Pues el mío, ¿dónde trabaja? Perdona, en Morgan Stanley. Ah, el mío también. Y dice, pues bueno, ya fue como muy bueno que nos presentaran a John y a mí, que luego fue una persona importante en mi vida. Muy bien. Oye, esto era 2006, 2007. Correcto. Pero época mala, después. Justo eso fue como la calma que precede a la tormenta. Sí, vino te diría el boom que precede la tormenta. Un poco lo que estamos viendo ahora, que en 2021 fue el mega boom y luego de repente cayó el péndulo, pasó exactamente lo mismo, ¿no? 2006, 2007 fueron los resultados más históricos de banca. Era un momento buenísimo, bonus altísimos, trabajaba un montón. Yo estaba en fusiones de adquisiciones de instituciones financieras, es decir, en todo el medio del meollo, y me lo pasé muy bien. Pero luego, efectivamente, en 2008 empieza toda la caída. Aparte de Morgan Stanley, mi hermano trabajaba en Morgan Stanley en esa época. Sí. En cierto momento se rumoreaba que se caía Morgan Stanley, ¿no? Bueno, yo estuve 2006, estuve los dos primeros años en un grupo que era M&A de instituciones financieras, y luego se creó un grupo Special Situation para ayudar a los bancos con problemas. Entre otros, tuve que preparar una presentación interna en la que hablamos de los propios riesgos del banco. O sea que sí, efectivamente fue una época muy interesante. Hasta Morgan lo pasó mal, pero cayó Lehman, como bien sabes, y estuvieron a punto de caer muchos más. No iba a haber la intervención que hubo de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo y el drama hubiera sido todavía mayor. Así es. Por eso es que decides lanzarte a emprender, porque lo viste muy complicado, ¿o era algo que ya traías en mente? No, al revés, lo traía en mente. Yo tenía, pues como comentaba, tenía la suerte que me eligieron para este grupo de situaciones especiales, eligieron solo a 4 personas, entonces era un grupo, pues teníamos, imagínate, nosotros actividad infinita. O sea, creo que este año hicimos como 30 y pico deals. Okay. O sea, mucha actividad, me lo estaba pasando muy bien, pero yo desde la universidad siempre había tenido claro que quería emprender, algo que lo tenía dentro de mi ADN. Y también tenía claro que antes de ponerme a emprender directamente en la universidad quería tener una experiencia para poder, pues para poder aprender antes de esto, ¿no? Entonces, que tuve varias opciones, tuve posibilidad de irme a McKinsey, a consultoría estratégica, tuve la posibilidad de irme a Morgan, hice también un internship en Goldman. Bueno, tenía bastantes opciones y al final lo que decía es, mira, voy a ir a una banca de inversión, que sé que es lo más duro, pero que probablemente sea el MBA, si quieres, más acelerado que hay. Voy a estar 3 años.
que me den de palos bien, Ok. aprender mucho y después de eso me voy a ir a montar algo. No sabía todavía qué, la época universitaria, Ok. pero sabía que me quería emprender, seguro. Ok. ¿Y cómo llegas o en qué momento decides o cómo empiezas a pasar de ser un banquero que te absorbe a voy a emprender? ¿Cómo fue ese paso? Eso es muy buena pregunta. Yo te diría, el primer año concentrado en banca e inversión, a partir del segundo año empiezo ya a empezar a pensar qué cosas podría hacer, ¿no? Porque desde el principio tenía el objetivo de hacer eso a partir del tercer año. Entonces tengo un buen amigo que estaba en McKinsey en aquel momento, que es Felipe Navío, que luego fue el fundador de Jovan Talent. Sí. Entonces Felipe y yo empezamos a intercambiarnos un montón de ideas de cómo hacer cosas. Y estuvimos mirando, entre los dos miramos 4 modelos de negocio distintos, estábamos analizando todo constantemente cosas. Hasta que hubo un momento que él dio el paso y se fue a fundar Jovan Talent. ¿No te invitó? ¿Cómo fue? No, bueno, iba con otra gente y es claro, él no estaba mirando eso conmigo y luego tenía otro grupo de amigos con el que estaban mirando la parte de Jovan Talent. Entonces fue con, estaba Adeyemi Mellao, que luego que fue en 2020 y con Juan Urdiales, que ahora son realmente los dos fundadores. Bueno, entonces ese grupo al final se acabó yendo de sus trabajos y montaron Jovan Talent. Yo ahí me quedé un poco colgado, si quieres, y entonces tenía que buscar otra persona con la que montar el proyecto. Entonces fue como, ya en aquel momento ya tenía bastante definida la idea, pero todavía lo que no tenía era la persona con la que hacerla. ¿Y cómo la consigues la persona? Bueno, pues hemos hablado antes del aeropuerto, pues justamente, casualidades de la vida, esa persona que conocí en el aeropuerto, empezando a tener una relación, John Uriarte, empezando a tener una relación más cercana con él, pues me di cuenta que él también en aquel momento estaba buscando irse para emprender y hacer algo. Curiosamente, y mira cómo es la vida, la persona con la que él estaba mirando para hacer esto, se llama Tavi Cuña, se fue en un principio a montar Jovan Talent con Felipe, o sea, pura casualidad. Entonces los dos nos quedamos un poquito colgados y dijimos, oye, los dos queremos montar algo, vamos a juntarnos y vamos a montar algo, ¿no? Entonces fue tal cual, o sea, nos juntamos y dijimos, oye, vamos a hacerlo. Ok, entonces, ¿y con cuál idea te lanzas a emprender? Pues como te digo, habíamos analizado 4 ideas de negocio y de las 4, al final, la que más sentido tenía era hacer un marketplace de compra-venta de entradas. Había en Estados Unidos una empresa que se llamaba StubHub que había montado, que había creado esto y eBay la había comprado, había tenido muchísimo éxito. No existía, en Europa había 2 empresas que acababan de empezar, no había nada en España y sobre todo veíamos que no había nada en Latinoamérica donde creíamos que podía tener mucho potencial y por lo tanto, pues analizando ese era el modelo que me gustaba y al que luego John se sumó. Ok, esta es una idea de estas fáciles que le puedes explicar a tu abuela, ¿no? O sea, reventa de entradas. Sí, bueno, al final el modelo era muy sencillo. Tienes un estadio que tiene unas limitaciones de entrada, la gente quiere ir. La reventa ha existido toda la vida, desde la época de los gladiadores. Lo que pasa es que se hace normalmente en la calle y de forma oscura, pues era darle transparencia a ese mercado y crear un mercado online en el que tú pudieras comprar y vender con una plataforma que te da las garantías de que las entradas son buenas, que no vas a tener ningún problema y era tan fácil como es el modelo. Ok, ¿cómo arrancas esto? Bueno, pues empezamos en 2009 nos vamos del banco, de mediados, no, como el primer trimestre, con marzo, abril 2009 nos vamos del banco y ahí empezamos, pues lo típico, empezar a levantar dinero, empezamos a hablar con programadores, al final conseguimos levantar los primeros 400.000 euros, estamos hablando 2009 en España. Plena crisis. Plena crisis, un desierto, no hay invertido un duro. Además, en España en aquel momento no existía un ecosistema. A día de hoy tenemos un ecosistema robusto, hay un montón de fondos, hay business angels muy activos. En aquel momento era un desierto absoluto. Había contados 4 inversores en Venture. Entonces, bueno, conseguimos a uno de ellos y a un emprendedor que había tenido, Nicolás Iglesias, que había tenido éxito y había vendido Arsis en aquel momento, fue una venta bastante sonada. Entonces, bueno, pues le convencimos a este emprendedor, a este inversor y luego a Nicolás para invertir con nosotros desde el principio. Y eso conseguimos agrupar 400.000 euros, también nosotros poniendo dinero, nuestros ahorros de banca e inversión, todo eso fue para adentro. Muy bien. Oye, y en estos negocios de marketplace siempre cuesta arrancar, ¿no? Porque necesitas oferta para que venga la demanda y necesitas demanda para que venga la oferta. Correcto. ¿no? Entonces, ¿hiciste algo especial, algún hackeo para que se te llenase esto de entradas?
Sí, es muy buena pregunta. Pues tuvimos que hacerlo lógicamente y luego es algo que aplicamos el resto de mercados al principio. Claro, es difícil de balancear, ¿no? Entonces, ¿el balanceo cómo lo hacíamos? Pues las primeras entradas del marketplace a la venta directamente las comprábamos nosotros y lo hacíamos nosotros, ¿vale? Directamente. Luego era, a medida que el mercado iba avanzado, eso lo hacíamos en cada uno de los mercados que entrábamos. La forma de romperlo era las primeras entradas, tengo un budget para comprar y si pierdo dinero, pero sobre todo para empezar a crear liquidez. Las poníamos nosotros, empezaban a llegar compradores, los compradores veían que esto funcionaba y muchos de los compradores se convertían luego en vendedores y poco a poco ibas creando la base inversión y ibas creándolo. Hasta que luego nosotros directamente dejábamos de comprar entradas en los mercados y el mercado funcionaba con marketplace duro, ¿no? Pero en las fases iniciales de cualquier país que abríamos, el hackeo era, las primeras entradas eran nuestras directamente. ¿Te acuerdas la primera entrada que vendiste ya de forma legal? Sí. Me acuerdo. De la primera fue un concierto de U2 en San Sebastián. Y uno de los compradores, no fue si fue la primera, pero de las primeras fue un jugador de aquel momento del Atlético que se llamaba Yeste, que compró una entrada. En aquel momento, claro, tienes un back office y para refrescar y ver las ventas, la vas a F4 y ya empezaban a aparecer ventas, ¿no? Entonces, bueno, estaba bien porque decías, oye, esto funciona, ¿no? Lo pones online, dices, va a llegar alguien que va a comprar y hostia, de repente empezabas a vender, ¿no? Perdón. Entonces, bueno, pues y este fue los primeros compradores de la plataforma. Oye, esto es un negocio intensivo de capital, ¿no? Yo me imagino. Primero, porque tiene que hacer, me imagino, mucho... Esto es compra de impulso, ¿no? Harás mucho performance, no sé si se puede hacer performance. Después, lo que dices, ¿no? De la inversión para comprar tú las entradas para generar al inicio el marketplace. Esto necesitaba mucho capital. Bueno, en principio sobre el papel parece que sí, pero nosotros lo hicimos muy lean. Hasta desde lanzamos en enero 2010 la plataforma, la vendemos en 2016, principios de 2016, y desde que la lanzamos hasta que la vendemos, en el último año facturamos ya 100 millones, pero solo levantamos 8 millones de euros. ¿Solo levantaste 8 millones? Sí. Muy poco dinero. Vale. Porque lo que hacíamos es, cada mercado que donde lanzábamos éramos rentables 12 meses después. España fue rentable a los 12 meses. Pero eso tienes que explicarme, ¿no? Porque esto hoy en día parecería ciencia ficción, ¿no? Con las startups que tenemos, ¿no? A mí, por lo menos, acá estuvo Marcos Alves y Marcos me contaba, él me dijo literalmente, nosotros éramos unas máquinas de quemar dinero en el tenedor, ¿no? que es lo normal, ¿no? Lo que más se escucha. Pero, o sea, esto se junta a lo que dije con que tú abrías y abrías países. Sí. O sea, rápidamente viste que había que ir la oportunidad, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo era el playbook para que los países llegasen a ser rentables en 12 meses y no tuvieses que levantar tanto Mira, capital? nosotros lo que hacíamos era marketing siempre a ROI positivo, de ganarle casi desde la primera transacción, mínimo 1,5 veces, normalmente 2 veces el dinero invertido en marketing. Es decir, nosotros éramos rentables desde la primera transacción generando bastantes recursos. Luego había una repetición de usuarios, que eso ni lo contamos, era parte del crecimiento. Y esto lo que nos permitía es, pues relativamente rápido, como te digo, a los 12 meses, tener una base crítica suficiente. Date cuenta que donde entramos había poca competencia y era algo que la gente demandaba. La gente estaba buscando comprar entradas para estos eventos. La alternativa a nosotros era irte al estadio a comprar las entradas a un revendedor que no sabes lo que te va a vender y que igual luego vas a entrar al estadio y no puedes ni entrar y te ha timado, ¿no? Entonces, ante esa alternativa, creo que nuestra propuesta de valor era muy interesante y eso ayudó muchísimo, ¿no? Que los primeros y que los power users típicos pues venían, porque el que realmente quería entrar y quería con seguridad, pues compraba sin ningún, compraba bien, ¿no? Luego es verdad que nos salió rápidamente competencia en España, había otra página española que nos hacía competencia, luego salió otra. Salieron las dos inglesas entraron en España. Es decir, luego hubo un momento que había mucha competencia en España, pero luego, por ejemplo, en Latinoamérica estuvimos solos durante mucho tiempo. En Asia fuimos el primer marketplace que lanzó esto. En Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur. O sea que siempre hemos tenido ese componente de que éramos capaces de sacar una eficiencia muy grande a cada euro invertido en marketing desde el minuto cero, lo que nos permitía hacer rentables muy rápido. Es interesante, ¿no? Porque esto es un negocio que tiene pocas barreras de entrada. Sí. O sea, vimos lo que pasó con los cuponeros, ¿no? Sí. Que se fueron todos porque, de nuevo, no es un negocio intensivo en tecnología. Sí. Entonces, bueno, se puede entrar. Entonces, ¿tú crees que vuestra defensa o lo que te permitió a ti fue el time to market?
aparte de la ejecución, ¿no? Que llegabas rápido y primero a todos estos mercados. Sí, yo te digo, el time to market en España no tanto porque digo, entró rápidamente competencia, aquí fue un play de ejecución y muy bien ejecutado, pero luego lo que hicimos muy bien, que es en parte también ejecuciones, y literalmente a los 18 meses de estar en España, empezar a abrir países. Abrimos Portugal como una banco de prueba rápido y empezamos a abrir países de Europa y directamente dimos el salto a México y desde México empezamos a abrir toda Latinoamérica. Ok, México es un mercado grande. Esto era un negocio donde, ¿qué es lo que más representaba? ¿Era España? ¿Era México? ¿Era un poco entre todos? Cuando vendemos en 2016, Europa era el 50% de las ventas, Latinoamérica el 35% y Asia ya era el 15%. Asia la abrimos en 2014. Era un negocio que iba, todos los países iban aportando. Vamos a hablar de la venta. Sí. Esta es una venta importante. Sí. Cuéntanos primero el proceso. O sea, ¿cómo se os acerca? StubHub era de eBay, ¿no? Correcto, sí. Cuéntanos un poco cómo se os acercan, por qué, cómo es ese proceso. Es un proceso interesante porque, claro, nosotros lanzamos esto, sabíamos que uno de los compradores naturales era StubHub. StubHub era una plataforma que había comprado eBay, que había crecido mucho y que estaba solo en Estados Unidos y que sabíamos que tenían ambiciones de salir fuera. Es más, al poco de lanzar nosotros, ellos abren UK. Con la idea, en principio, de hoy luego empezar a abrir más países. Lo que pasa es que nunca... Fuerte en UK también, sí, ¿no? son fuertes UK. De hecho, yo pensaba que era, como usuario, pensaba que era una plataforma inglesa. Sí, claro. Porque muy fuerte en UK. En UK son muy fuertes, sí. Entonces, lanzan UK con la idea de luego usarlo como hub para lanzar otros países, pero nunca llegan a lanzar otros países, ¿vale? Claro, desde dentro sabes por qué, luego una vez que te compran ya entiendes todo, ¿no? Pero... veíamos que era un fit bastante natural, que era probablemente el comprador más natural, ¿no? Pero bueno, nosotros no creamos esto para venderlo el día siguiente, lo creamos con una visión, yo creo que es importante, con una visión de hacer un negocio grande, escalable, con el objetivo de ser muy eficiente de capital en todo momento, y es lo que fuimos, muy eficiente de capital. Cuando vendemos la empresa es una empresa rentable, que gana, genera caja, y eso creo que nos ayudó mucho en el camino, ¿no? Al final, de repente, volviendo a tu pregunta, StubHub aparece en 2014, es el primer acercamiento, justo en el momento que estamos lanzando Asia. Y bueno, pues aparecen y hoy es lo primero que nos hacen es, tenemos una reunión con ellos, a los 3 meses o a las 2 semanas, no sé, entre 2 y 3 meses, no me acuerdo cuándo fue, nos invitan a Wimbledon, ¿vale? Bueno, me invitan a mí a Wimbledon. ¿A Wimbledon? Sí. Y bueno, una vez un palco VIP. ¿A ti te encanta el tenis? Sí. Yo soy un fanático del tenis. De hecho, tengo un amigo que trabaja en Cosentino y el año pasado le sobraba una entrada y me invitó y fui con él y sus clientes. Bueno, yo fui al Mutua. Y me pareció una cosa como, vamos, o sea, que no me puedo imaginar Wimbledon. Bueno, increíble. Fue una experiencia fantástica. Entonces, bueno, me invitan y lo más curioso de todo es, me invitan, además te digo que estuvimos en unos asientos buenísimos, luego un sitio VIP para comer y no sé qué. Oye, además bebiendo y tal. Y en toda la reunión, hasta que me voy, no hablamos para nada de la empresa, de una compra, nada. Era yo con el equipo de StubHub. Entonces, y luego me llama, al salir hablo con mi socio, ¿no? Y me dice, oye, ¿qué tal? ¿Qué te han dicho? Yo, nada. ¿Pero cómo que nada? No, solo hemos estado pues bebiendo, pasándolo bien y tal. No era como una prueba de, oye, estas personas, el fit cultural es, para los americanos sobre todo es muy importante, ¿funciona o no funciona? Bueno, tuvimos varias de estas, nos invitaron también al máster de tenis en Londres, tenemos varios de estas, hasta que hay un momento que nos dicen, chicos, lo hemos hablado y queremos compraros, ¿vale? Eso ya fue como 2015. Y en 2015, bueno, pues empiezan y nos hacen, a principios de 2015, hacemos un proceso pequeñito con algo de información y nos hacen una oferta. Y bueno, la típica antes de la oferta, pues estábamos preparándonos de cómo, ¿sabes? Veníamos de banca de inversión, algo sabemos de todo esto. O sea, la primera hay que decir que no siempre, porque siempre hay margen, ¿no? Entonces, vamos a poner cara de póker, tal, preparémonos, decimos que no y tal. Entonces, llegamos, tal, más nos dan un sobre, tal, o sea, todo muy formal, tal. Abrimos el sobre, vemos el número. Y es que no hubo ni que disimular nada. Bueno, les mandamos prácticamente a tomar por saco. Que nos pusieron el número. La típica oferta, a ver si cuela, ¿sabes? Y entonces, bueno, le mandamos a tomar por saco, tal, no sé qué. Entonces, ahí se pararon un poco las conversaciones con eBay. Entonces, cuando nosotros hicimos eso,
La duda era, oye, ¿estos han venido porque realmente nos han puesto esta oferta y todo este proceso ha sido una broma para entender de qué mercados funciona, qué no funciona y por lo tanto luego lanzarlo eso, sacar información? Ahí nos cubrimos bastante porque solo dimos información agregada por continente, nunca por mercado, ¿vale? O sea que nos habíamos cubierto, pero aún así, les hemos pasado bastante información. O ¿qué es esto? Entonces pensamos que podía hacer algo de eso y por lo tanto lo que empezamos es vamos a cambiar el ángulo. Hasta ahora hemos levantado muy poco dinero. Pues hemos ido siempre muy poquito a poco, seguíamos creciendo el 100% al año, rentables, pero igual llega el momento de pasar a jugar un poco a las grandes ligas y si queremos que estos no vengan y nos coman, pues tendremos que levantar algo más dinero, ¿no? Entonces yo me pongo a levantar una ronda ya más seria, estamos hablando de entre 30 y 40 millones de euros, ya adelanta algo serio para hacerlo ya mucho más grande, ¿no? Y bueno, pues estamos en todo esto, hago pues roso por Londres, Nueva York, por San Francisco, hablando con un montón de fondos. Estábamos avanzando las conversaciones y cuando voy a San Francisco, no me preguntes cómo, de repente me escribe una persona de eBay y dice, oye, sabemos que estás en San Francisco, no sé dónde sabemos, pero sabemos que estás en San Francisco, ¿por qué no déjame que te invite a comer? Bueno, un tío de Bilbao como yo, invitar a comer, por supuesto, claro, no, ¿qué pierdo de comer, no? Pues a comer. Entonces vamos a comer y bueno, pues lo curioso es que cuando llego ahí no conozco a nadie. O sea, viene un equipo completamente nuevo. Estos eran los de verdad, estos eran los de eBay. Sí, es una táctica bastante habitual, ¿eh? En estos procesos. Cambiar el equipo, cuando la primera iba tan mal, cambiar el equipo por completo para empezar otra vez, ¿no? Entonces, bueno, pues cambiar el equipo, viene otra persona, oyes, Ander, ayúdanos a entender cuál es el precio adecuado, sé que nos hemos equivocado en la primera, tal, un poco pidiendo perdón, ¿no? Y bueno, pues ahí gente de Bilbao, pues le dije, mira, entre 3 y 4 veces lo que me pusiste hace 6 meses o aquí no vendemos. Y yo sinceramente acabé la comida y pensaba, esto no van a volver en la vida. Pero me da igual porque yo ya tenía en la cabeza hacer la ronda, entonces era un precio que había puesto pues, por un precio. Y lo vuelvo a Madrid y a la semana de volver me llaman y me dicen, oye, Sander, ¿qué 3 veces lo que habíamos puesto en la primera? ¿Vale? Y de primera les dije, no. Subieron un poco el precio y ya cuando subieron un poco el precio ya, claro, ya empezó, ya era algo que a mí personalmente me cambiaba la vida. Yo, al final, pues sí, había ganado un poco de dinero en banca de inversión, pero ahí en TicketBiz tenía un sueldo, como te puedes imaginar, de fundador, bajito, tal, y la dilución que habíamos tenido era bastante baja. Seguíamos controlando más de la mitad de la empresa, teníamos como un 60% de las acciones de la empresa, etcétera. Entonces, al precio que se transaccionó al final, pues también era un cambio de vida total, ¿no? De eso quería hablarte, ¿no? Pues creo que fueron 165 millones, ¿no? De dólares. De euros. De euros, o sea, más millones de dólares. Y como teníais vosotros los socios, o sea, esto es un dineral que te entra así de pronto. Bueno, que te cambia la vida. Entonces ¿cómo vives esto, no? Que un día te aparece en tu cuenta este saldo, ¿no? Pues es bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que no internalizas realmente que has vendido, que ha pasado algo, hasta que no ves el saldo en la cuenta. Eso es la realidad. De repente ves esa cantidad de millones en la cuenta y dices, ahí va. Y sobre todo la sensación, tenía un poco de sensación de, oye, ¿y ahora qué hago con esto? Porque yo soy un tío muy moderadito, gasto poco. Entonces, ¿qué cojones hago con esto? Entonces, bueno, esta es la primera reacción, es, wow, más una preocupación de, ¿y ahora qué hago con esto? ¿No? Que otra cosa. Pero bueno, eso fue la primera reacción. Fue algo bastante curioso. ¿Hiciste algo especial? ¿Te compraste una casa? ¿Te compraste un Ferrari? ¿Te fuiste de viaje? ¿Lo pusiste en fondos indexados? Pues dice, nada, pues de primeras, pues que John tenía un contacto, una persona que tenía un fondo muy conservador para sacar el 4 o 5%, tal, con renta variable, un mix de un poco de todo. No nos complicamos nada y metimos ahí mucho dinero. Y luego, bueno, pues eso es lo que hice, básicamente metí una parte importante del dinero y lo demás, poquito a poco, lo que iba, bueno, en un principio iba a hacer poco a poco. La realidad es que vendemos la empresa, nos empieza a llamar un montón de emprendedores que quieren que le invertamos, tal. Entonces empezamos a invertir bastante rápido en startups. O sea, hacemos la parte muy conservadora y empezamos a hacer deployment de dinero bastante rápido en startups. Ok. Vamos a dar podríamos hablar de StubHub, pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Yo sé que hay historia también en tu paso por StubHub, pero... Bastante. Vamos a seguir, ¿no? Porque me interesa la siguiente etapa, ¿no? Que es en la que estás ahora. Entiendo que vendes, tienes este dinero, empiezas a invertir
¿Y cómo sigue tu carrera? O sea, en ese momento ya decides de una vez hacer un fondo o haces distintas cosas. Sí, yo cuando vendemos en 2016, el primero StubHub nos obliga a quedarnos en principio 3 años, Sí. que al final conseguimos reducir a 2. Entonces, Sí. bueno, la realidad es que entro dentro, a los 6 meses me doy cuenta que No. todo lo que me hayan prometido tal, pues no se cumple. Y entonces al final acabo pues pidiendo dentro de StubHub salir y al final en vez de 3 cosas acabamos saliendo a los 2 años, en 2018, ¿no? Entonces, ese camino hasta salir, hasta que salimos realmente no montamos nada, así que empezamos a invertir, como te decía, en algunas startups, ¿vale? Cuando salgo en 2018 es el momento de empezar a hacer cosas y pensando en qué es lo que íbamos a hacer, pues tenía 2 inquietudes grandes. Una era volver a montar algo. Yo soy un emprendedor nato, a mí me gusta emprender y montar cosas. Entonces, una cosa, eso era una rama que me apetecía hacer. Y otra era esto que había empezado a invertir como business angel en otros proyectos, fomentarlo y montar un fondo, ¿vale? O sea, profesionalizar esa parte. Entonces, bueno, pues empezamos con eso. De primeras, ahí sale un proyecto muy chulo, que es básicamente una startup que se llama Libre, que lo que hace es digitalizar, es un operador tecnológico de edificios, de hoteles y apartahoteles. Básicamente es una experiencia digital en la que tú eres capaz de entrar a un edificio y haces el check-in, check-out desde el móvil, abres todas las puertas directamente desde el móvil y por lo tanto reduce mucho los costes de operación porque no existen recepciones en los edificios de Libre y también mejoras mucho toda la parte de ingresos con precios dinámicos, etcétera, ¿no? Entonces, ahí veíamos algo interesante, entonces lanzamos este proyecto. En paralelo a esto se lanza una empresa que se llama Planet, que es un RP de sostenibilidad. Básicamente la sostenibilidad estaba viniendo y yo creía que había algo por ahí muy interesante y por lo tanto acabamos lanzando un proyecto que básicamente es cómo existen RPs para la parte financiera, para hacerlo para la parte no financiera. Sobre todo que a partir de ya tienen que reportar, ¿no? Empresas de más de 500 empleados, creo que es, tienen que reportar el informe de sostenibilidad, etcétera. Correcto, sí. En 2018 cuando nos adelantamos un poquito a la tendencia. Esto se lanza al final 2019, ¿verdad? Pero nos adelantamos un poco a la tendencia, pero veíamos que esto ya venía de fondo. Entonces, por lo tanto, empezamos a construir producto, empezamos a lanzarlo y bueno, ya es una empresa que va, que la verdad es que va muy bien, ¿vale? Entonces, este es el segundo proyecto. El primero ya estamos 200 y pico personas, el segundo proyecto se lanza este. En paralelo a todo esto, como te contaba, el dinero lo tenía invertido en un fondo muy conservador de bursátil y luego por otra parte en startup. Bueno, quería también algo intermedio, quería invertir. No sé, yo creo que es algo que tenemos los españoles, ¿no? Que nos encanta el inmobiliario. Y nos encanta esto es lo típico. Muy típico, edificios. Algo. Esto es un tópico, ¿no? Aparte, el emprendedor digital moderno y vende compra el puto edificio. Y va al edificio como si a su abuelo. Correcto. Entonces, yo no tenía de eso y me estaba diciendo, todo el mundo lo hace, será por algo tendré que tener de esto, ¿no? Entonces estuve mirando para hacer inmobiliario y la verdad es que no encontraba nada que me diera lo que buscaba. Yo siempre buscaba retornos por encima del 10%, es una persona un poco invirtiendo bastante agresiva y lo que tampoco quería es coger mucho riesgo, lo que es el riesgo promotor, ¿no? Entonces, como no encontraba nada, pues a mirar y digo, pues lo monto yo, ya está, toma por saco. Entonces, vimos modelos que tenían bastante éxito en un modelo que nos gusta mucho, que estaba presente en Estados Unidos, Francia, Alemania, etcétera, que era todo el tema de apartahoteles. Como existen hoteles, en esos países existían ya cadenas de apartahoteles que en algunos países representan ya el 30% de las pernoctaciones, ¿vale? Y en España, esto viene todo el fenómeno Airbnb, la gente baja más a apartamentos, pisos, eso es. Y claro, en España no existía eso. Lo único que había en aquel momento eran pisos sueltos en las ciudades, que además las propias ciudades estaban yendo contra esos pisos porque no tenían licencias, estaban compitiendo ilegalmente, etcétera. Entonces había un revuelo tremendo, no había la oferta de apartamentos y dijimos, pues aquí está lo que hay que hacer en inmobiliario, ¿no? Entonces, se pone el primer dinero para construir la primera parte de la cartera y luego acá nos acabamos liando y acabamos levantando 150 millones de euros, trayendo un montón de inversores y montando una Socimi que ahora cotiza en bolsa. Vale, pero esto, a ver, tenías el proyecto del software para apartamentos, este proyecto de real estate, el proyecto del ERP. Sí. Inversión, o sea, y toda la parte de inversión. Toda la parte de inversión. O sea, ¿cómo hacías para hacer todo esto? ¿Podías hacer todo esto bien? ¿No te volvías loco? Bueno, es una muy buena pregunta. Aparte de todo eso, no te contó que tengo 4 hijos pequeños. Encima, eso es la parte para rematar, ¿no? Y mi mujer me quería cortar los huevos, hablando de plata. Pero bueno, mira, a mí es que yo creo que salí de eBay también un poco tan
saturado de la sensación de que quería salir con una energía de quiero hacer cosas, porque llevo 2 años un poco como tapado, ¿no? Como no pudiendo hacer todo lo que me gustaría, ¿no? Y la verdad es que la sensación es que me pasé, porque luego en Venture Capital hemos montado algo también bastante chulo, luego lo hablamos si quieres, pero me pasé y fueron años de muchísimo trabajo, con niños pequeños en casa, tal. Mi mujer un poco me mira y me decía, Ander, pero tú no habías vendido. O sea, o sea, este dinero que entró en la cuenta, pues te lo estás gastando todo además, pero además eso me da igual, pero tío, no te veo, básicamente, ¿no? Entonces era una sensación un poco rara, gratificante a nivel profesional, pero rara, ¿no? ¿Qué cambia? Llega el COVID. Y cuando llega el COVID, yo me doy cuenta, yo creo que todos hicimos una reflexión personal con el COVID, ¿no? El COVID yo creo que ha sido un desastre, ha muerto un mogollón de gente y un desastre económicamente, pero sí que algo se ha quedado, es el cambio de mentalidad que hemos hecho muchas personas, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, conozco muchos amigos que han hecho reflexiones personales y yo hice una reflexión personal importante ante el COVID, que fue, oye, yo creo, estaba analizando lo que estaba haciendo y veía que estaba un poquito en todo y realmente no estaba en nada, ¿no? Porque estaba metido en 4 proyectos, pero realmente superficialmente en todo, ¿no? No era capaz de llevar uno hasta hacerlo gigante porque no podía meterme en ninguno de ellos todo el tiempo que me gustaría, ¿no? Y cuando me doy cuenta de eso, me doy cuenta que realmente lo que quiero es, mira, dedicarme a un proyecto de trabajo y luego también tener algo de tiempo con mi familia, ¿no? Pero sobre todo dedicarme a un proyecto único y hacer de ese proyecto algo gigante, ¿no? Cuando hago mi reflexión personal de cuál es el proyecto que más me atrae, pues para mí es claramente la parte de Venture Capital. Okay. ¿Vale? ¿Por qué? Porque a mí lo que me gusta es emprender y me encanta estar, y sobre todo me encanta estar con emprendedores y me encanta emprender, lo que más me gusta, la parte estratégica. No tanto el día a día del barro, que no me importa, pero me gusta más la parte estratégica, cómo escalo, cómo hago cosas, ¿no? Y cuando eres un inversor, y si eres un inversor pues que ha emprendido, etcétera, los emprendedores te suelen escuchar y creo que les puedes ayudar bastante, ¿no? Entonces, esa parte de hablar con emprendedores, ayudarles a figure it out, ¿no? Ver la siguiente, cómo escalo el negocio, me encantaba, ¿no? Y eso para mí era fundamental. Y luego la otra parte de mi reflexión es, a mí me encanta la tecnología, me encanta estar a la última de lo que pasa en tecnología y lo que me permitía estar a la última era la inversión en Venture Capital, donde estoy viendo todas las últimas tecnologías, aplicaciones, modelos de negocios nuevos, ¿no? Entonces, por lo tanto, combinaba 2 pasiones y por lo tanto decido, a partir de 2021, me centro al 100% en la parte de Venture Capital. Esto es All Iron. Sí, correcto. Es All Iron Ventures. All Iron Ventures. ¿Cómo conviertes eso en una tesis de inversión? ¿Cuál es la tesis de inversión de All Iron? ¿Cuál es la tesis? Pues es una muy buena pregunta. Mira, nosotros en All Iron Ventures es un fondo que hace Seed y Series A desde un principio con ambición europea, ¿vale? Luego hemos ido cada vez abriendo más, pero somos, te diría, probablemente el único fondo europeo basado en España, ¿vale? Para que te des una idea, en el último fondo el 70% de lo que hacemos es fuera de España. ¿Vale? O sea que sí que es un fondo europeo global. Vemos, a día de hoy estamos viendo como el 60% de todos los deals de Venture Capital que se pasan en Europa lo están pasando por nuestras manos. Estamos viendo entre 250 y 300 oportunidades semanalmente, es decir, es un volumen ya bastante interesante, ¿no? Y eso, entonces te diría, como tesis de inversiones, lo primero es, yo quiero montar algo europeo, no quiero hacer otro Venture Capital más en España, queremos tener una ambición europea, quiero ser un fondo de referencia en Europa, ¿vale? Y eso pasa por tener esa presencia internacional. También tengo claro que sé de lo que sé y que mi fuerte en un principio es España y que tengo que ganarme esa validez de que me reconozcan en otros mercados, y nuestra forma de hacerlo es, oye, no puedo ir de primeras y voy a ir a liderar una ronda en Alemania, en Francia, en Inglaterra, porque no voy a quedarme con las rondas buenas. Lo que tengo que hacer es, cuando vaya a esos mercados, trabajar con los mejores fondos locales y que ellos sean los que me ayuden a apadrinar esos primeros deals, ¿no? Luego ya voy conociendo el ecosistema, voy conociendo a los inversores anteriores, voy conociendo a los business angels. Cada vez que invierto un emprendedor ahí están encantados y nos van presentando otros emprendedores, ¿no? Pero la primera forma es eso, ¿no? Y eso me lleva a algo que es una de las conclusiones. Oye, ¿cómo consigo esto? Pues la única forma de que los mejores fondos alemanes, ingleses, franceses, nórdicos me dejen entrar en sus deals allí, es que yo les deje entrar en mis deals aquí. Okay. Y eso me lleva a la conclusión de que lo que tengo que hacer es, no tengo que liderar rondas. Lo que tengo que hacer es ser una persona que acompaña en estas rondas
con un porcentaje pequeño y por lo tanto yo no soy enemigo de nadie, nadie me ve como competencia, todo el mundo me ve como amigo y como un complemento a las cosas que hacen. Entonces yo lo que hago es todo lo que veo en España se lo empiezo a enseñar a fondos de fuera que me coinvierte conmigo aquí y les pido que de primeras me dejen invertir en sus proyectos de fuera, ¿no? Y ahí empieza la rueda. Entonces, como empiezo a invertir en proyectos fuera, cada vez invierto en mejores proyectos, los emprendedores empiezan a estar encantados y bueno, además tenemos un NPS de emprendedores de 92, que es un número bastante interesante, ¿no? Creo que el valor que aportamos es bastante chulo. Y los propios emprendedores empiezan a hablar más de nosotros, empezamos a conocer a más gente del ecosistema y poco a poco se va retroalimentando hasta que hasta el momento actual estamos viendo, como te comentaba, el 60% de todos los deals de Venture Capital que se hacen en Europa pasan por nuestras manos y somos capaces de decidir si invertimos o no. Esto es interesante, por si alguien no es del sector y no lo entendió, esto es algo como todo en la vida, ¿no? Pues oye, si te conocen, vas a tener acceso a las mejores oportunidades, correcto, o sea, a las empresas que tienen más potencial, pero si no, te va a llegar lo que ya todo el mundo rechazó, ¿no? Correcto. O sea, es una cosa así muy simple. Bueno, igual, yo este podcast cuando empecé solo podía entrevistar a mis amigos y ahora ya puedo llegar a la gente como tú, ¿no? Es lo mismo. Es como la vida misma, ¿no? Okay. Totalmente. Bueno, interesante. Oye, cuéntame alguna empresa de estas que has invertido y que ha ido muy bien. Hay unas cuantas. Yo te diría que la menos conocida y probablemente la que más orgulloso estoy del desarrollo y también creo que hemos aportado valor, etcétera, es una que se llama SeedTac, que es poco conocida porque no ha hecho rondas. Es una empresa que nosotros entramos con un secundario muy al principio, cuando la empresa ya había levantado 2 millones y los fundadores quieren hacer un poco de cash, pues nosotros entramos, les compramos algo y empezamos a construir luego la participación. Y es una empresa que hace publicidad contextual cuando todavía eso no se llama inteligencia artificial, ¿vale? O sea, básicamente lo que hacían era publicidad contextual en los medios, básicamente son capaces de, con sus algoritmos, de leer las imágenes, vídeos o el propio contenido del artículo y meter la publicidad más adecuada, que mejor ROI va a dar para decir. Entonces, claro, esto en un contexto donde había cookies, estaba bien en un complemento, en un contexto en el que eliminan las cookies, pues es que la forma de hacer publicidad adecuada es esto, ¿no? Antes con la cookie sabía lo que quería el tío, ahora lo único que te dice lo que está deseando el tío, si está leyendo un artículo de deportes, pues el tío pues igual puede estar interesado en algo de deportes, ¿no? Sí. Entonces esa es la forma si quieres, el vuelta de tuerca cuando no tienes cookies, ¿vale? Entonces, bueno, esto es una empresa que empiezan dos Googlers, que, como digo, entramos muy pronto, y historia larga en corto, pues la empresa a día de hoy entró Advent, un fondo de... Sí, que compró entre primario y secundario, bueno, más que todo es secundario, compró un 50-60% de la empresa. Es una empresa que está creciendo, es que no puedo decirte los números públicamente, pero mucho, y que además siempre ha ganado dinero y tiene una vida de 7 dígitos bastante alta. Muy bien. ¿Y de las españolas, alguna de estas que ha sido muy potente? Es que esta es probablemente la de las que estamos en Jovan Talent también, por ejemplo, estamos en PAC, estamos en varias de estas, pero te diría es de las... esta es española también. Sí, esta es española. Entendí que era esta es española. No. Esta es española. Esta es española, ¿vale? Lo que pasa es que está muy por debajo del radar y por eso quería que merecía la pena. Pues habrá que invitarlo al podcast. No, pues si quieres. Yo, si quieres el próximo invitado, te leo. Claro, sí. Yo no quiero contar mucho más, prefiero que lo cuenten. Oye, y esta idea que tú tenías de que los emprendedores te van a pedir que los ayudes, te van a pedir consejos, aquí hay como dos visiones, ¿no? O sea, que hay emprendedores que tiran del inversor y hay emprendedores que claramente dicen, mira, el inversor que me ponga el dinero y hay una agenda que es la agenda de capital y otra agenda que es la agenda de negocio y no quieren saber nada, ¿no? Sí. En tu experiencia, siendo tú un emprendedor, ¿esta idea se ha cumplido? Que los emprendedores realmente te buscan para temas estratégicos, para hablar, para que les des dirección. Sí, mira, algo que nosotros hacemos, como somos un inversor minoritario, no estamos nunca en el board, ¿vale? Y mucha gente pregunta, oye, pero si no estás en el board no tienes conocimiento, no sabes lo que está pasando. Eso es mentira. Creo que en las fases tempranas el 90% de los boards son inútiles y lo que hacen es una pérdida de tiempo para el emprendedor, no aportan nada de valor. El valor está en que el emprendedor, lógicamente elegir bien al emprendedor, pero que el emprendedor sea capaz de reaccionar muy rápido, iterando hasta que encuentre el modelo adecuado sin necesidad de dar explicaciones a nadie. Nosotros ahí, ¿cuál es el valor que aportamos? El valor es que cuando esa persona, ese emprendedor realmente intenta una decisión estratégica, algo que realmente es importante, yo qué sé, expansión internacional,
hostia, se me ha acercado merece la pena empezar a hablar de vender o no. Ese tipo de decisiones gordas, pues que hay al otro lado un emprendedor que ya lo ha hecho, que ha montado una empresa, que nosotros estuvimos en 40 países, yo tenía oficinas, abrimos Asia, no se me acuerdo en la vida, abrimos Asia en 6 meses, abriendo oficinas en Japón, en Corea, en Taiwán, en Hong Kong, en Singapur, en Sydney, mes oficina, en moneda con equipo local, empresa local, facturando ahí ya. Bueno, pues eso que lo he vivido, y que luego he hecho más cosas, pues de alguna forma creo que me permite que cuando me preguntan ese tipo de cosas puedo dar una opinión bastante, luego al final decisión de emprendedor, pero creo que está bastante bien orientada, ¿no? Y yo creo que eso ayuda mucho. Entonces yo, eso que decía que era mi tesis de que me encanta estar con las empresas, sobre todo la parte estratégica, etcétera, creo que lo conseguimos. ¿Vale? Perfecto. Cuéntanos un poco, no sé cuántos fondos llevas ya, las magnitudes y también planes futuros que tienes. Sí, pues mira, lanzamos, ahora mismo estamos en el tercer fondo directo, ¿vale? Tenemos también un fondo de fondos. El primer fondo fue un fondo de prueba, 10 millones de euros, ¿vale? Luego lanzamos un fondo de 100 millones de euros. Y luego el último fondo son 150 millones, que haremos el cierre en mayo de este año, 2024, se hace el cierre final, ¿vale? Estamos ya prácticamente el 100% del fondo está levantado. El fondo te diría hacia un camino de empezar con inversores, gran parte del dinero inicial es nuestro, luego seguimos poniendo, pues en los GP hemos puesto más de 50 millones en los fondos, es decir, mucho del dinero que sacamos de TKB lo hemos reinvertido en el ecosistema, como quieras verlo. Y luego también hace un camino interesante porque hemos empezado con inversores, pues gente más conocida, luego se fueron sumando emprendedores de internet y family office, y en este último fondo sí que hemos empezado a meter institucional, y como gran cosa hemos conseguido que como gran hito para mí, si quieres, que uno de los 10 mayores endowments universitarios del mundo sea parte del fondo, ¿no? Que es un hito para nosotros muy importante porque estos inversores normalmente no han invertido en ningún fondo en España, pero es que en Europa los cuentas con una mano los fondos de venture capital que han invertido, ¿no? Entonces, por lo tanto, verdad, ese salto para mí con un modelo tan distinto como es el nuestro, con minoritarios, 50 empresas por fondo, y un modelo muy distinto a lo que suele ser habitual en venture capital, pues para mí era algo bastante importante. Y luego también, aparte de eso, tenemos un fondo de fondos en el que invertimos en otros gestores, los mejores gestores de venture capital europeos. Oye, y algo que comentaste que vas a cambiar el nombre del fondo, no sé si es solo el nombre, no sé si es un tema de branding o hay algo más, cuéntanos. Sí, no, Joseph, pues mira, es algo que llevamos tiempo dando una vuelta. Al final, All Iron, el origen es muy bonito, viene de todo el tema de las minas de hierro del País Vasco. Cuando encontraba una veta de hierro, pues se ponía un cartel de All Iron, entonces la gente quitaba lo de Alirón. Entonces es un nombre que tiene mucho que ver con nuestros orígenes y que está muy bien y que nos encanta, pero un nombre que sí que de alguna forma nos encaja un poco más con España, y que internacionalmente es un poco más raro, ¿no? All Iron pues suena un poco peor, ¿no? Entonces estamos buscando un nombre que reflejara un poco más lo que somos a día de hoy, que es un fondo europeo que está basado en España, que encanta o súper orgullosos de estar aquí, pero que invertimos en toda Europa, ¿no? Entonces estamos buscando un cambio. Y aquí, dando una vuelta, encontramos un nuevo nombre que hemos hecho público hace nada, que es, hemos dejado de ser All Iron para convertirnos en Acurio Ventures. ¿Por qué Acurio? ¿O quién es Acurio? Acurio, no sé, la historia del Cano y Magallanes, yo te la conoces, básicamente el Cano y Magallanes dieron la vuelta al mundo por el otro lado, que fue una historia fantástica. Sí, por Argentina, por abajo. Sí, correcto, por el cabo de Magallanes, lógicamente. Sí. Y bueno, pues esa historia tan fantástica, que fue una locura en el 1500 y pico, hacer eso, fue una locura, fueron 3 barcos, volvieron un barco con 10 personas, esa locura tan fantástica la empieza Magallanes, pero el que se queda realmente la completa es el Cano, ¿vale? Y dentro del barco que vuelve, la mano derecha del Cano durante todo el viaje era Juan de Acurio, que era el contramaestre, es decir, el que piloto de la nave Victoria, que es la que vuelve, ¿no? Entonces, ¿por qué elegimos Acurio? Acurio además tiene un componente interesante que es de Bermeo, que es un pueblo al lado de Bilbao y de Baquio, donde yo veraneo, es un pueblo al lado, también tiene ese origen también a la tierra, ¿no? Que nos gusta. Pero ¿por qué me parece interesante? Porque es probablemente una de las mayores, si no la mayor locura que se ha hecho en el 1500 y pico, meterte en un barco, hacer eso es una locura absoluta, y los emprendedores tienen esa parte de locura, ¿no? Tienen que estar un poco locos para, pues como me pasó a mí, dejas
trabajo. Mi madre, por ejemplo, cuando dejó Morgan Stanley para montar una empresa, me quería matar, ¿no? Lógicamente, es que, ¿pero qué está haciendo? O sea, este niño se ha vuelto loco, ¿no? Bueno, pues ese punto de locura creo que es fundamental tenerlo como emprendedor, y Acurio la tuvo, ¿no? Para mí eso era importante. Y luego, muy importante, Acurio no lo conoce nadie, el nombre. Sí. La gente habla de Magallanes y del Cano. Sí. Pero no de Acurio, que fue el tío que llevó el timón todo el tiempo y que sin él te aseguro que esa nave no habría vuelto a puerto, ¿no? Entonces, de alguna forma yo creo que refleja un poco el rol que queremos asumir, que es el famoso que sea el emprendedor. Y de mí no tiene que hablar nadie, yo no quiero que hablen de mí, el que tiene que hablar es del emprendedor. Pero nosotros, para lo que necesite el emprendedor, ahí estamos para ayudarle y ayudarle a guiarle en todo lo que necesite, ¿no? Entonces, el nombre viene, creo que es un buen cambio, y además internacionalmente, como te comentaba, para nosotros es importante dar el cambio. ¿Lo hiciste vosotros o lo hiciste con una agencia el nombre? Cogimos una agencia que nos hizo un montón de sugerencias, y la temática teníamos claro que tenía que tener ese componente internacional y ese arraigo a la tierra, y bueno, pues salió esto que yo creo que estamos encantados. Muy la bien, verdad. pues mucha suerte para Acurio. Muchísimas gracias. Y nada. Oye, Ander, muchísimas gracias por venir al podcast. Nada, a ti, Joseph, encantado. Y ya sabes que si quieres que te ayude a conseguir algún otro invitado, cuenta con ello. Claro, aquí todos los invitados aquí en el podcast son gente que recomienda otro invitado. Pues mira. Pues mira, le lanzo un mensaje a las agencias de PR que no me sigan llamando, que no aceptamos nadie. Así que bueno. Bueno, pues si lo escucha esto para Alberto Jorge de SITA, que probablemente es el siguiente, ¿no? Muy bien, perfecto. Oye, gracias. Oye, para terminar, indudablemente has tenido una carrera exitosa. Sí. ¿Tú crees que ese éxito se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o has tenido suerte? Pues es una pregunta complicada. Yo creo que, creo que hay una combinación de todo, ¿no? Tiene que darte las cosas relativamente bien, o sea, que estén bien para poder, aunque tengas suerte, tienes que tener algo, si no es complicado, ¿no? Entonces yo creo que siempre hay un componente de las tres, tanto de talento, sobre todo un componente de mucho trabajo. En nuestro caso, pues el ejemplo de Ticket es un ejemplo de ejecución a muerte. Luego, cuando salimos, pues al final monto 2 startups, un fondo inmobiliario, el fondo de Venture Capital, o sea, ejecución, ¿no? Y luego también tienes que tener un componente de suerte. Es que eso es fundamental. Puedes ser muy bueno y estar ahí currando un montón, intentarlo y tal, y que luego no se dé por las circunstancias que esté, porque no has elegido bien el sector, o es porque de repente te viene alguien con 200 millones y que te empieza a comer el mercado y ya está, eso no vas a ningún lado, ¿no? Entonces, creo que la única forma de hacer esto es una combinación de las tres. Si no están las tres, es imposible.